Hola amigos televidentes de la provincia de Pastaza, a través de Sonovisión queremos invitarles a participar de la siguiente entrevista con Richard Espinosa. Él es el ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. El tema de actualidad, las salvaguardias. Bienvenidos. Señor ministro, muchas gracias por esta entrevista. El tema es defender la dolarización, un sistema económico impuesto por las circunstancias, sin embargo que obliga a cierta rigidez económica. ¿Es tanto así? ¿Está en riesgo la dolarización y por ese motivo aplicar estas salvaguardias? Mira, lo importante de estas medidas, y por eso es que nos mantenemos firmes en la aplicación de las mismas, es efectivamente defender la dolarización, defender la producción del Ecuador y defender el empleo nacional. Debido a estas circunstancias nos vimos obligados a tomar este tipo de medidas, dado que existen factores externos que al Ecuador le afectan y que el Ecuador no está aislado del mundo. El Ecuador tiene que tomar medidas responsables y esta es una de ellas, más aún cuando es y sabemos que la población lo va a entender, cuando es una medida absolutamente temporal que dura únicamente 15 meses. ¿Por qué tomamos estas medidas? Básicamente porque tenemos en este rato, no tenemos moneda propia. Eso quiere decir que no podemos aplicar política monetaria. En otras, lo que está ocurriendo ahorita es que el dólar se está apreciando. ¿Qué significa esto? Que nuestras exportaciones, el momento de sacarlas al mundo, se encarecen. El momento en que se encarecen, nos volvemos menos competitivos con otros países en donde pueden introducir sus productos de una manera mucho más fácil. Además, a esto se suma la devaluación de la moneda en nuestros países vecinos como Colombia y Perú, en que justamente por el hecho de devaluar, los productos que ingresarían acá al Ecuador se hacen mucho más baratos, ¿no es cierto? Y también tenemos una competencia, digamos, por no tener moneda propia, una especie de casi de competencia distinta, diferenciada con respecto a nuestra producción nacional, y eso también nos puede estar afectando. Y si a eso le sumamos lo que bajó el precio del petróleo, si a eso le sumamos que justo estamos haciendo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y que nos toca importar derivados de petróleo para poder, digamos, gasolina, en este caso, diésel, etcétera, que no la estamos refinando ahorita porque está en plena reposición que la teníamos que hacer ahora sí o sí, además que mala la coincidencia, nadie tenía la bolita de cristal de saber que el petróleo iba a bajar tanto de precio, que se iba a revaluar la moneda, devaluar la moneda de nuestros países vecinos, etcétera. Mala la coincidencia, pero teníamos que hacerlo. Esas son, digamos, las noticias difíciles que tenemos que enfrentar este año. Las noticias positivas, en cambio, es que al ser esta una medida temporal y saber que el próximo año vamos a tener ya en pleno funcionamiento las hidroeléctricas, que nos va a permitir incluso exportar energía eléctrica a la región, nos permite sustituir las termoeléctricas en su gran mayoría, en donde importamos hoy por hoy derivados de petróleo, pero ya al tener electricidad generada por agua aquí mismo en el país, hace que las divisas comiencen a entrar al país y también dejen de salir al país. Sumado, insisto, al tema de la refinería, yo creería que todo el tema de comercio exterior va a mejorar. Entonces estamos pasando por esta, insisto, temporalidad en el cual todos tenemos que poner el hombro para, entre otras cosas, robustecer y fortalecer la dolarización, que es en lo que el gobierno nacional se ha empeñado desde el primer día de gobierno. Y eso también obliga a que este 32% de productos que se ven afectados por estas salvaguardias busquen su reemplazo en la producción nacional. De ahí es que viene la duda, ¿por qué este 32% de ítems no se estimula para que en el Ecuador se produzcan? Incluso ahora que se viene lo de la Unión Europea, que para el 2016 tenemos que generar nuevos y más productos para poder exportar y así mejorar la balanza comercial. ¿Hay algún programa para esto? La medida realmente está tomada justamente para no afectar a y mejorar más bien nuestra balanza de pagos. Es debido a eso que se toma esta salvaguardia para los que nos ven y nos escuchan. Básicamente significa una sobretasa a los aranceles ya existentes, pero lo importante de todo esto
es que justamente la medida no se está aplicando al 68% de los productos que consumen los ecuatorianos. No se está aplicando tampoco la medida a los productos de consumo masivo o los productos básicos que consumen los ecuatorianos. Tampoco se está aplicando la medida a insumos, materias primas que nos sirve para justamente poder producir aquí en el Ecuador y elaborar los productos que tanto nosotros necesitamos. Tampoco se está aplicando la medida a lo que corresponde a maquinaria esencial en donde necesitamos de esta para que poder seguir impulsando la producción. Entonces, de esa manera hemos protegido el aparato productivo. La medida se está aplicando muy especialmente a bienes suntuarios, hay bienes de lujo, y habrán otros bienes que probablemente sin ser de lujo, efectivamente sí existe la producción suficiente para abastecer a la demanda con la suficiente calidad aquí mismo en el Ecuador. Entonces, son las empresas las que tienen la capacidad para poder abastecer al mercado. No fue esta hecha una medida para, digamos, impulsar necesariamente, ahora que estamos en el cambio de la matriz productiva, a la producción nacional, que de paso sí podrá, digamos, surgir ese tipo de productividad, bienvenido, pero en realidad la medida, insisto, fue tomada con el objetivo de defender el tema de la dolarización, empleo, productividad, defendiendo el tema de la balanza de pagos, en donde no tengamos un desbalance en este año por todos los motivos que acabo de mencionar. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha dicho que hay un riesgo de especulación, acaparamiento, incluso de desestabilización económica, porque obviamente a la oposición le va a convenir un tema como este para poder alimentar sus estrategias y generar desde este campo del comercio desestabilización. Mira, ¿hay posibilidad, hay controles, existen las noticias, información que les ha llegado a ustedes? Mira, yo creo que a veces se alarma a la población sin necesidad. Creo que es muy temprano incluso para evaluar ese tema que tú mencionas. De hecho, las intendencias de policía han hecho un barrido y no han encontrado incrementos desproporcionados de precio más allá de lo que normalmente ocurre con todo el tema de la inflación, que además es una inflación controlada en nuestro país a lo largo de todos los años pasados. O sea, es decir, han sido temas normales, no vemos temas ni de desabastecimiento, ni de acaparamiento, ni de especulación. Ahora, por responsabilidad, obviamente nosotros tenemos que tomar las debidas precauciones para que no haya alguna persona que quiera aprovecharse de la situación y efectivamente subir, por ejemplo, precios más aún, de insumos o de productos que ni siquiera fueron topados con la medida. Entonces, obviamente estamos haciendo un monitoreo. Dentro de todo ese monitoreo, si es que se llega a detectar, inmediatamente lo que decimos, señor, no puede usted ¿por qué está subiendo sin algún sustento? Y se tomarán las medidas del caso. Pero no vemos en este momento ningún tema que nosotros debemos alarmarnos, ni mucho menos. O sea, creo que hasta el momento, y espero que así siga, las empresas, los proveedores han actuado con absoluta responsabilidad. ¿Por qué no estimular más con campañas, con informaciones, el consumo nacional? Se habla de las salvaguardias, se habla de los porcentajes, se habla de que es algo quirúrgico que no va a afectar a los más pobres. Sin embargo, no se estimula, por ejemplo, X, Y, B productos. Los hacemos en el Ecuador, hay opciones extranjeras, pero la puede consumir lo nuestro. Por ahí puede ser una Mira, de medida. hecho, se lo ha venido haciendo, no solamente desde la perspectiva pública, sino incluso también de la privada, en donde, por ejemplo, el Primer Ecuador, ¿no? Ustedes ven ya en más de 6.000 productos que está la marca Primer Ecuador, incentivando a que se consuma lo nuestro. Eso lo hemos venido impulsando desde el Ministerio Coordinador de la Producción. Y también desde los privados. Tú puedes recorrer algunos centros comerciales, algunos supermercados, en donde ya tienen señalética claramente identificada, en donde dice consume lo nuestro. Entonces, sí se ha venido promocionando y se va a tener que seguir ahondando, digamos, en esta promoción, más aún cuando en realidad que nosotros sí tenemos productos de calidad. Por ejemplo, imagina chocolates, los bombones, que han sido premiados hoy por hoy a nivel mundial. Los exportamos al mundo. Bueno, si ya hasta los exportamos, si el mundo reconoce el producto de calidad que tenemos,
mayormente deberíamos nosotros ser los primeros en consumirlo. Entonces, evidentemente eso va de la mano, lo hemos venido diciendo, insisto, no de ahora, sino de hace algunos años atrás en nuestro gobierno, y vamos a seguir promoviendo el producto nacional. Pero insisto, o sea, la gente que no se deje engañar a través de aquellas personas que buscan el oportunismo politiquero, como le denomino yo, en donde ya comenzaron a decir que suben los huevos, que sube la carne, que es mentira. O sea, la gente no tiene que creerse eso. En realidad aquí tenemos la suficiente capacidad productiva, por ejemplo, en el caso de la carne, en donde incluso hemos sido declarados país libre de aftosa, lo cual nos permite exportar nuestra carne al mundo. No digamos consumir la carne que nosotros mismos producimos. Entonces, y de igual manera otra serie de productos en donde existe la oferta necesaria en el país, que no tiene por qué subir de precio, y que lo que hacemos, insisto, es una medida firme, con toda la firmeza, no vamos a dar marcha atrás en este proceso, porque estamos convencidos que hay que defender, entre otros temas, el empleo, la productividad y la dolarización aquí en el Ecuador. Richard Espinosa, muchas gracias, el ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, un tema que sin duda alguna genera interés a nivel nacional. Hasta pronto, un gusto.